En la fiesta de celebración del título mundial, la centrocampista Megan Rapinoe dijo: tenemos que amar más y odiar menos. Tenemos que escuchar más y hablar menos. Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor. Unos días después Megan Rapinoe mostró su auténtica cara. Hola amigos, soy el hombre de la tierra y esto es el Arca MGTOW. Estás viendo un video MGTOW para MGTOW. Esta es la segunda parte del vídeo, donde hablamos de la personalidad de la futbolista Megan Rapinoe y de los escándalos que protagoniza. La razón de centrarme en la idiosincrasia del personaje es que, por desgracia, en este canal, solemos acertar cuando vemos las orejas al lobo. Megan Rapinoe no es un personaje casual, que ha sabido estar en el momento adecuado en el sitio oportuno. No. Es un producto, con un propósito. Parece extraño, que con un único discurso, fuese coronada, honrada y adorada como una diosa. Apesta, hermanos. Alguien que hace un mes no era nadie. Después de un único discurso, ya es propuesta para ser presidenta. Portada del FIFA 20. Apesta que alguien que no era nadie hace un mes la quieran convertir en una diosa. Si miramos atrás en el tiempo, recordar que no vimos las orejas al lobo cuando ascendió la figura de Asia Argento. Lo de Megan Rapinoe es lo mismo que vimos hace unos años. La estrategia Asia Argento. Este método consiste en victimizarse primero, contando un relato brutal de abusos, con detalles muy explícitos y escabrosos. El relato es tan horroroso que nadie se pregunta quién hay detrás del personaje que cuenta la historia. Vimos esta misma táctica en las acusaciones de abuso de Michael Jackson. El relato es tan horrible que se crea una empatía automática con la supuesta víctima. Lo que viene después es la persecución contra el hombre. Una cacería de brujas. El Me Too. A mí no me la cuelan por segunda vez. Con Megan Rapinoe. En agosto de 2018 The New York Times publicó que el actor Jamie Bennett la había acusado a Asia Argento de haber abusado sexualmente de él cuando tenía 17 años. El hecho habría ocurrido en la habitación de un hotel de California el 9 de mayo de 2013, donde el joven tuvo una reunión con Argento. Jamie Bennett dijo: hay una perfecta correspondencia entre el esquema usado por Asia y el esquema de Harvey Weinstein. También Asia abusó de su poder, dijo el actor sobre la líder de Me Too. Según Bennett, que en ese entonces tenía 17 años, la italiana, que tenía 37, le ofreció una copa y luego lo comenzó a besar antes de empujarlo a la cama y bajarle los pantalones. Jamie Bennett afirmó que cedió a las insinuaciones de Asia Argento porque ésta le habló de una película que quería hacer con él. Confiaba enormemente en Asia, declaró, pero ella abusó de su poder. Pero cuando esta historia llegó al público ya era tarde. La caza de brujas había comenzado. Yo al menos no dejaré que ocurra lo mismo con Megan Rapinoe. Y voy a analizar cada uno de sus actos para saber quién es realmente esta mujer. ¿Qué dice al resto, cómo debemos ser? Voy a analizar cómo interactúa con las personas hasta cómo caga si hace falta. Los que ahora callan con Megan Rapinoe y disculpan sus salidas de tono y su actitud deplorable con un niño. Después, a toro pasado, dirán: ¡qué horror! Pero ya será tarde. Esta tipa ya te habrá pasado por encima. Si tu cabeza te dice, esta tipa no es de fiar, porque nos autoengañamos. Por el relato crudo y horrible, con detalles explícitos. Por el lenguaje emotivo y poético, de la esperanza en un mundo mejor. Pero lo que no te cuentan al principio, es que ese nuevo mundo ideal requiere de una purga previa. Y una caza de brujas. Para que regrese la paz y la seguridad. Hablamos de la actual corriente posmodernista, que anteponen los sentimientos a la razón. Si Asia Argento, aunque mediocre, es actriz, esto hace que en cierto modo pueda interpretar mejor el papel, o al menos aguantar la risa, que le debe producir trolearnos a todos. Pero, en el caso de Megan Rapinoe, es demasiado evidente. Solo las personas más inocentes no han detectado la manipulación que hay en todo su discurso. He analizado el discurso, y lo que para mí es más importante, el lenguaje corporal de Megan Rapinoe. Megan Rapinoe pretende ser un modelo más avanzado, para dar machete al machote. Una celebridad política, y por qué no, presidenciable, que no cree la antipatía de Hillary Clinton. Su discurso ñoño
Es el texto de un poeta. El guión de una película aspirante a un Oscar. El púlpito empleado. Es otra cosa en la que nos debemos fijar. Clara referencia a una aspirante a la Casa Blanca. Más propio de un político que de una supuesta deportista. Pero aunque todo estaba preparado, Megan Rapinoe no es actriz. Y su lenguaje corporal fue preocupante. Megan se ocultó detrás de unas gafas de sol. En un mensaje en el que buscas conmover. ¿Por qué gafas de sol? Mi opinión es que, al no ser actriz, pensó que ocultando sus ojos, sería más fácil vender un mensaje de igualdad en el que no cree. A las feministas les gusta vender que se trata de una guerra de todos contra el hombre blanco. Pero lejos del púlpito, y cuando se cree que las cámaras no graban. Las mujeres norteamericanas son igual e incluso más racistas en muchas cuestiones. La actitud de Megan Rapinoe con el niño que le pidió un autógrafo sería una prueba. Cuando a la futbolista se le aproxima un niño mestizo. Si su discurso salía del corazón, era la ocasión perfecta para ponerlo en práctica. Según ella, tenemos que amarnos más y odiar menos. Pues da ejemplo. Cuando se te acerca un niño de piel oscura, no lo trates como basura. ¿Qué habría hecho si se hubiera acercado una hermosa niña blanca, en lugar de un niño mestizo? Su rostro lo dice todo. No me hables. No me mires. No te acerques demasiado. No te creas que importas. De mayor no me pidas trabajo. No intentes casarte con mi hija, que tendré por fecundación in vitro con mi novia. Ojo. No estoy diciendo que sea del Ku Klux Klan. O una delincuente malvada. Pero sí que es culpable de microracismo. Término que inspiró la expresión tan usada en nuestro tiempo. Micromachismo. Sé que saldrán el típico o típica huele bragas de Megan Rapinoe que saldrá a defenderla en la caja de comentarios. No es para tanto, dirán. No hay que ponerse así. Por una microhumillación. Solo le ofendió un poquito. Yo les digo. Que se pongan en la piel del niño. ¿El niño qué? Escuchó un discurso, en el que le decían, que había que amar más. El cuento del feminismo bueno, ligado a los valores positivos. El incauto niño la cree. Y decide seguirla. ¿Y cómo paga Megan Rapinoe? Con una humillación. La verdad es que la personalidad real que hay detrás del personaje es la de una persona egocéntrica, una diva. Megan es de las que discriminan. No solo por lo ocurrido con el niño que humilló. En mi opinión, todo lo ocurrido con la selección femenina americana de fútbol se puede explicar como un acto de discriminación de mujeres hacia hombres. No hay ninguna ley que impida que una mujer pueda formar parte de un equipo masculino de fútbol, baloncesto o cualquier deporte. Es el deporte femenino el que impide que hombres puedan formar parte del deporte femenino. La mujer discrimina tanto que han intentado impedir que un transexual castrado formara parte de una liga de fútbol femenino. Ni siendo un travesti castrado, que no produce testosterona, te dejan entrar en una liga femenina. También prohíben la participación de auténticas mujeres. Si producen más testosterona de lo normal. Como le ocurre a la atleta sudafricana Caster Semenya, que siendo mujer de nacimiento, tiene prohibida la participación en el circuito femenino, por producir más testosterona que sus compañeras. Sin embargo, las ligas masculinas están abiertas a las mujeres. Pero la hipergamia de la mujer y su ego desmedido le impide ocupar el fondo del banquillo de un equipo donde haya hombres, o las posiciones de cola de una competición individual. Prefieren hacer sus propias ligas exclusivas. Y yo me pregunto, ¿esto no iría en contra de la igualdad que dicen querer? Hipócritas. Hablan de igualdad, pero sin renunciar al paternalismo, que les beneficia. Estamos en el siglo XXI y siguen sin reclamar estar en primera línea en las guerras. O competir en igualdad contra hombres, en los deportes. ¿Qué ocurriría si los hombres hiciéramos lo mismo? Tomemos como ejemplo la NBA. Donde el 80% de los jugadores son de raza negra. En mi opinión, sería muy racista que como respuesta a un porcentaje tan escaso, se hiciera una liga solo para blancos. Algo así sería inconcebible en nuestro tiempo. Aunque la cifra de jugadores blancos se redujera del 20% al 1%. Nadie estaría tan loco como para crear una liga solo para blancos. Ya entraríamos en un terreno surrealista. Si después de unos años, sus responsables acusaran a la sociedad y a la liga en la que sí puede jugar cualquier persona de discriminación.
Porque en la liga racista, se cobra menos. En este ejemplo hay alguien que ejerce una discriminación de origen. Y no tiene derecho a quejarse. Sino debe recibir con agrado lo que buenamente le llegue. Que en el caso de las competiciones femeninas no es poco. Para concluir. Recientemente salió en el periódico El País un artículo titulado: "Estas mujeres no quieren que les digan cómo ser feministas". 4 mujeres de distinto origen, religión, raza, identidad de género y orientación sexual explican por qué creen que el movimiento no incluye sus reclamos. No sienten que el movimiento las represente. En el artículo se quejan de que no se nos escucha y se nos dice cómo tiene que ser nuestro feminismo. El debate no es nuevo. Ya en los años 80, la activista Angela Davis publicó el libro Mujeres, Raza y Clase, que criticaba cómo el movimiento feminista dejaba sistemáticamente fuera a las mujeres afroamericanas y de clase baja. El término, acuñado por la profesora de la Universidad de Columbia, Kimberly Williams Crenshaw, contempla que una persona puede estar oprimida por distintos elementos. El problema se agrava cuando los movimientos sociales que apelan a esas personas solo tienen en cuenta una de esas intersecciones y obvian las demás. Cuando a principios de los años 20 las sufragistas lograron el derecho a voto para la mujer en Estados Unidos, las afroamericanas quedaron fuera. Ese voto solo lo lograron las mujeres blancas y de clase media. Cuando las mujeres negras aún estaban luchando por el reconocimiento de sus derechos básicos. Y tuvieron que esperar 45 años más para que se eliminara la limitación del derecho a voto de los negros. La publicista Georgina Marcelino emplea la célebre frase de la activista negra Sojourner Truth: ¿acaso no soy yo una mujer? 2 de las firmantes del artículo creen que esa división sigue presente. Ninguna de las dos acudió a la manifestación del 8 de marzo porque sintieron que su presencia era requerida por distintos grupos feministas de una manera superficial. Nos invitaron a participar a última hora, para darle un toque de color a la marcha, pero no nos escucharon, explicaron. El feminismo es un lobby que busca el poder político, para ello apela a los sentimientos de las personas, engañándolas y defraudándolas en el momento de la verdad. Los MeToo no nos dejamos influenciar por estas interesadas. Ahora ya sabes la verdad, difúndela.